Bueno, pues vamos a comenzar, que en realidad es una continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada dijimos que entramos en un tema que era un poco difícil de entender y por eso íbamos a dejarlo para esta semana para poderlo interpretar de una forma más profunda. Y lo que estuvimos viendo es que el Talmud en el Tratado de Yomá, página 86, dice lo siguiente. Dice Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, dice que la Teshuvah, dice grande es la Teshuvah, que las transgresiones con intención se convierten en transgresiones sin intención. Es decir, que uno reduce el estatus de transgresión con intención sin intención. Y continúa Rishaki diciendo, dice que la teshuva, dice grande la teshuva, que las transgresiones con intención se convierten en mérito. Por tanto, aparentemente hay una contradicción aquí en lo que dice Resh Lakish, porque primero nos dice que la teshuva es muy grande, porque las transgresiones con intención se convierten sin intención. Y luego nos dice que es grande la teshuva porque las transgresiones con intención se convierten en mérito. Pregunta el Talmud y dice, bueno, ¿cuál es la respuesta? O se convierten bajan el estatus de la gravedad y se convierten de transgresiones de intención a sin intención, o generan un cambio totalmente muy grande y se convierte a través de la teshuva, las transgresiones con intención, en mérito. Y por tanto, contesta el Talmud la Kashya, dice, no es difícil. Dice, la primera opinión es cuando una persona hace la teshuva por temor. Y la segunda opinión es cuando la persona hace la teshuva por amor. Como queriendo decir que hay dos tipos de teshuva. Hay un tipo de teshuva que una persona lo hace por amor y hay un tipo de teshuva que la persona lo hace por temor. Dice, si la persona lo hace por amor, las transgresiones con intención se convierten en mérito. Pero si las personas hacen la teshuva por temor, las transgresiones con intención se convierten en transgresiones sin intención. Por tanto, tenemos que entender aquí ahora un nuevo concepto que es la teshuva por amor y la teshuva por temor. ¿Qué quiere decir una teshuva por amor? Una teshuva por amor quiere decir que la persona retorna no por temor al castigo, no porque la persona dice, si yo me muero y me van a juzgar en el día del juicio y no hice teshuva, me van a juzgar negativamente y voy a quedarme separado de Akadosh Baruj Hu, en el mundo espiritual. Y por tanto, ese temor hace que la persona retorne, pero es una teshuva por temor. Ahora, la teshuva por amor, ¿qué quiere decir? Dice, la teshuva por amor es la persona que dice, yo sé que Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, lo creó con un objetivo. ¿Y con qué objetivo lo creó? Lo creó que pudo haber creado un alma en estado de perfección, pero sin embargo creó al alma potencialmente para que el alma termine la creación que dejó incompleta. Y por tanto, yo me quiero convertir en un canal de la luz divina. Yo quiero ser un generador de la luz divina en este mundo. Y por otra parte, yo quiero que el proyecto de Dios tenga éxito. Y por tanto, uno no lo hace por temor al castigo, sino lo hace para que el proyecto de Akadosh Baruj Hu tenga éxito. O otra condición de la Teshuvah por amor sería, vamos a imaginar que un padre le pide al hijo, por favor, ¿me puedes traer un café? Y el hijo va y le trae el café, le trae azúcar, le trae miel, le trae unas galletas, le trae una mermelada. Y el padre dijo, no, pero yo te pedí café nada más, sí, pero yo quiero que tú acompañes el café también. Quiere decir que cuando uno hace más de lo que se le pide, ahí está mostrando el amor. Quiere decir que uno no lo hace por temor. Si uno lo hiciera por temor,
traería el café nada más. Pero cuando uno hace más de lo que se le pide, ahí está mostrando el amor. Y por tanto, la teshuvá por amor es cuando una persona considera que a Akadosh Baruj Hu le ha dado la vida y que la vida es un regalo y le ha dado un alma que es inmortal, y por tanto la persona dice, yo tengo que reconocer el bien al que me hizo el bien y no puedo defraudar a Dios en su proyecto. Yo quiero que su proyecto tenga éxito y por eso yo me entrego a su proyecto. Eso es una teshuvá por amor. Quiere decir a qué se asemeja una persona que está trabajando en una empresa. Si una persona está trabajando en una empresa y está solamente por temor a que le despidan o por el sueldo nada más, pues cuando llega a la 1 al mediodía se va y cuando llega a las 7 de la tarde se va. Pero si una persona está en esa empresa por amor, si hay un cliente que viene a la 1, lo atiende, no le dice está cerrado. Lo atiende también, dice, ¿por qué? Porque yo quiero el beneficio de la empresa, yo quiero que esta empresa triunfe y por tanto me entrego a ella. Y esa es la diferencia entre teshuvá por temor o por amor. Y eso es lo que dice Resh Lakish. Si una persona hace la teshuvá por temor, es verdad, tiene un efecto. Las transgresiones con intención se convierten en transgresiones sin intención. Dice, pero si una persona hace una teshuvá por amor, las transgresiones con intención se convierten en méritos. Ahora, podemos decir, bueno, ¿qué quiere decir que se convierte por mérito? ¿Cuál es el pensamiento aquí que se convierte en mérito? También es difícil de entender. Dice, bueno, una cosa es que Akadosh Baruj Hu lo borre, que lo borre, pero que se conviertan en mérito, no se entiende. Dice, ¿a qué se refiere? Dice, ¿cómo lo podemos entender? Vamos a imaginar una persona que desde pequeño le educan en el odio y se hace terrorista. Y el ser terrorista pues implica que tiene que tener un entrenamiento, que tiene que tener una disciplina, que tiene que aprender autodefensa, que tiene que aprender eh, todo tipo de estrategias militares, de todo tipo de estrategias de guerra, de guerrilla. Ahora, con el tiempo, esa persona se arrepintió de ese camino y se hace policía. Pues todo lo que él aprendió, ahora lo convirtió en mérito. ¿Por qué? Porque todo eso le vale. Todo ese adiestramiento que tuvo, toda esa disciplina que tuvo, todas esas estrategias que aprendió, pues ahora mismo le vale. Y no solamente que le vale, que él puede combatir mucho mejor, porque él sabe cuáles son los puntos de la organización terrorista. Ahora mismo las puede combatir mucho mejor que otro que ha estado fuera de ese mundo. Dice, y por tanto, dice, todo ese adiestramiento que al principio era negativo, ahora lo convirtió en mérito, es decir, se convirtió en un valor para él. Y eso es lo que dice Reish Lakish, dice, y esa es la fuerza de la teshuva. Dice, ¿qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una teshuva por amor, pues no solamente que las transgresiones se borran, sino que se convierten en mérito. Y ese es el valor que Reish Lakish trae aquí de la teshuva. Sí, por tanto, esa es la enseñanza de Reish Lakish. Dice, ¿qué quiere decir? Dice, con esa misma disciplina que él adquirió cuando era terrorista para correr, para entrenar, para hacer actos de valentía, dice, pues ahora mismo lo puede emplear para, si se convierte en policía, lo puede emplear para combatir la delincuencia. Quiere decir que lo que él aprendió para ser delincuente, ahora mismo lo puede emplear para combatir la delincuencia. Dice, y por tanto, dice, hay momentos que la persona, nosotros estamos estudiando, dije desde el primer día, estamos estudiando el libro de Erras Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, el libro Hala Teshuva, sobre la Teshuva. Y él trae aquí, dice, hay momentos que la persona está en una situación de tristeza, está en una situación de desesperación y dice, ¿qué es lo que a la persona le da el consuelo? ¿Qué es lo que a la persona le da esperanza? El saber que la persona no está solo en este mundo.
el saber que tienes un poder superior, que es Akadosh Baruj Hu, al que te puedes dirigir y al que le puedes pedir tu ayuda. Es saber que tengo que soltar esa falsa ilusión de que yo controlo y confiar en la ayuda celestial. Dice, por tanto, dice, el hecho de que la persona siente que él no está solo en este mundo, dice, esto te da como un consuelo, te da como una esperanza, te da como una fuerza interior para salir adelante. Y trae aquí el Talmud en el Tratado de Kiddushin, página 40. El Talmud Tratado de Kiddushin, página 40, dice lo siguiente. Dice, la persona siempre tiene que verse que es Benoni, que está en medio. Dice, ¿por qué? Dice, porque Arambam, Maimónides, él trae en la halajá, que se considera un tzaddik, la persona que tiene más mérito que transgresiones. ¿Y qué se considera un rasha? La persona que tiene más transgresiones que mérito. Dice, pero esta contabilidad no es una contabilidad cuantitativa, sino es cualitativa. No se trata de decir, yo hice 10 acciones buenas, hice 8 acciones malas, soy saddik, porque tengo más acciones buenas que malas. Dice, no. Dice, porque esa contabilidad el ser humano no la puede entender. Dice, porque hay una acción que puede ser muy pequeña, parecer muy pequeña, y sin embargo ser muy valiosa. Y hay una acción que puede ser, una acción negativa que puede ser muy pequeña y puede ser muy grave. Dice, ¿y de dónde lo estudiamos? Explica aquí Rav Soloveitchik, dice, lo estudiamos de Rachel. Dice, nosotros vemos que nuestros sabios dijeron, ¿por qué Rachel tuvo el mérito de enterrarse en el límite? ¿Por qué Rachel se enterró en Betlehem, en Belén? ¿Por qué no se enterró en la Meharata Machpelah? Porque cuando dijeron nuestros sabios, dice, cuando el pueblo de Israel salga al exilio, dice, Rachel va a pedir por sus hijos para que retorne, para que retorne a la tierra de Israel. Quiere decir, y así lo dice el profeta Yirmiyahu, dice, dijo Dios, deja de llorar y porque tus hijos van a retornar a la tierra de Israel. Ahora, nosotros podemos decir, ¿por qué justo Rachel? De todos los patriarcas, las matriarcas, podemos decir, Abraham estuvo dispuesto a llevar a su hijo al altar y sacrificarlo en nombre de Dios. Es decir, entregar lo más valioso que él tenía por cumplir el mandato divino. Y si, ¿por qué la oración de Abraham no se escuchó y sin embargo la de Rachel sí? Aparentemente, Jacob, él fue el que creó al pueblo de Israel. Es decir, todas las tribus salieron de él. Dice, ¿por qué la oración de Jacob? ¿Por qué Rachel? Dice, porque Rachel entregó las señales a Lea para que Lea no quedara avergonzada en el momento de la jupá con, cuando Lea entró a la jupá, dice, para que no quedara avergonzada, le dio las señales con Jacob, para que Jacob no la avergonzara en el momento de la jupá. Y aparentemente podemos decir, bueno, pero dar unas señales, eso es más importante que el sacrificio de Isaac. Dice, a ojos de Akadosh Baruj Hu, sí, es decir, porque la entrega que tuvo ahí Rachel, dice, fue superior que la entrega que tuvo Abraham cuando llevó a su hijo a sacrificar a nivel espiritual. Quiere decir que eso es una contabilidad que nosotros no podemos hacer, porque aparentemente, desde el punto de vista lógico, la acción de Abraham Avinu tiene mucho mayor repercusión y mucho más mérito que la acción de Rachel. Pero sin embargo, dijo el profeta Yirmiyahu que Akadosh Baruj Hu escuchó justo de los patriarcas, escuchó la oración de Rachel por el mérito de Rachel. Y por tanto, eso es lo que dice Maimónides. La persona que tiene más méritos que transgresiones se llama Saddik. La persona que tiene más transgresiones que méritos se llama Rasha, se llama malvado,
pero eso no es una contabilidad que la persona pueda hacer, sino Akadosh Baruj Hu es el único que puede llevar esa contabilidad, porque él es el único que sabe el valor y la repercusión de cada misma o de cada transgresión. Y por tanto, el Talmud, el Tratado de Kedushin, página 40, dice, la persona siempre tiene que verse como que está, que es Benoní, que está en medio, es decir, que tiene el mismo número de transgresiones que méritos, es decir, que tiene el mismo número de méritos que transgresiones, y por tanto, decir, ahora yo tengo que hacer una acción buena para declinar, para que yo sea sadik. Dice, por tanto, dice el Talmud, dice, cómo la persona tiene que afrontar en el mes de Lul, la Teshuvah, y en el día de Rosh Hashanah, el día del juicio, viéndose como que está en medio, como que es Benoni, no es ni Sadik ni Rasha, verse Benoni, como que está en medio. Dice, ¿por qué? Dice, porque si la persona se ve como Rasha, la persona se ve como un malvado, y la persona dice, bueno, yo ahora llega el día del juicio, ¿qué puedo hacer? Ya lo que hice, lo hice, ¿y qué puedo hacer? Pues si la persona se ve como un malvado, tira la toalla y pierde toda la motivación para levantarse de la caída. Ahora, si la persona se ve como Sadik, también es peligroso, porque la persona puede decir, bueno, yo ya soy Sadik, ¿para qué me voy a esforzar? Dice, por tanto, la persona tiene que verse como Benoni, tiene que verse como que está en medio, dice, porque eso es lo que te da la motivación para seguir creciendo. Quiere decir, si todo el objetivo por el cual tu alma baja a este mundo es para crecer, pues tienes que buscar una motivación que te ayude a crecer. Dice, ¿cuál es? Dice el Talmud aquí en Tratado de Kiddushin. Dice, ¿cuál es la motivación que te ayuda a crecer? El verte que está en medio de la balanza. Porque eso te va a dar la motivación de decir, tengo que hacer otra buena acción, tengo que hacer otra buena acción, tengo que declinar. Dice, hiciste una buena acción, te sigues viendo Benoni, te sigues viendo en medio. Hiciste otra buena, te sigues, es decir, siempre verse que estoy en medio. Dice, porque eso es lo que te va a dar la motivación, la ilusión y la fuerza para querer hacer otra buena acción, para declinar la balanza. Dice, y por tanto, continúa el Talmud diciendo, hasta misma Ashraf. Dice, si la persona hizo otra misma, bienaventurado, que balanceó al lado positivo. Pero si la persona hizo una avera, si la persona hizo una transgresión, pues tiene que ver que declinó la balanza al otro lado. Dice, y por tanto, esa es la elección, la libertad de elección del hombre, de verse siempre en medio. Es decir, que está en el equilibrio de la balanza para tener esa motivación continua de querer seguir creciendo. Dice, y continúa Maimónides diciendo en la ley de la Teshuvah, que la Teshuvah nunca es tarde para hacerla. Dice incluso que una persona retornó ya siendo una persona anciana, dice incluso que no es la teshuvá ideal, porque esta persona ya no tiene eh, esa pasión y ese deseo de hacer cosas negativas, porque esa persona ya se ve muy débil y se ve que ya está abandonando este mundo. Podemos decir que ya no tiene el mismo mérito. Dice, sin embargo, dice, esta teshuvá le ayuda y se considera Baal teshuvá. Dice, incluso que la persona fue transgresor toda su vida, hizo teshuvá en el día de su muerte. Dice, esta persona muere en estado de teshuvá y limpia sus transgresiones. Quiere decir que aquí lo que nos dice Maimónides es que a la persona se le juzga según el final, no se le juzga según el principio, se le juzga según el final. Y por tanto, si tu final es bueno, reparaste tu pasado. Quiere decir que siempre tenemos la posibilidad de reparar nuestro pasado. Y esa es la fuerza de la Teshuvah. La fuerza de la Teshuvah es que cuando la persona se arrepiente desde el corazón, dice la luz de misericordia que atrae, limpia todo, la luz de misericordia divina que la atrae, limpia todo.
Y por eso hay una costumbre que el Talmud dice Noagim, no dice, dice Noagim leitanot eres Rosh Hashanah. Dice, te acostumbra a ayunar la víspera de Rosh Hashanah. Este año Rosh Hashanah es el jueves y viernes, quiere decir que comienza el miércoles por la noche. Dice el Shulchan Aruch, dice, te acostumbra a ayunar el miércoles. ¿Qué quiere decir ayunar? Desde la salida del alba hasta el kiddush de la noche del miércoles por la noche. Dice, ahora, ¿por qué te acostumbra a ayunar? Dice, porque como todo va según el final, pues una persona puede reparar el año. Es decir, si una persona ayunó el último día de Rosh Hashanah, el último día del año, perdón, la víspera de Rosh Hashanah es el último día del año. Entonces dice, como todo va según el final, pues ahí estoy mostrándole a Kadosh Baruj Hu mi voluntad de arreglar todo el año. Dice, y por eso tiene un gran valor el que la persona haga este ayuno, que no es un ayuno obligatorio, pero el Shulchan Aruch dice que no hagan, que es una costumbre buena, porque puede ayudarte a reparar todo el año. Ahora, trae aquí Rasolovechit, el Tratado de Yomá, página 86, dice lo siguiente. El Tratado de Yomá, que también lo trae Maimónides en las leyes de la Teshuvá, dice, si una persona transgredió un precepto positivo, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, hizo Teshuvá, dice, enseguida la Teshuvá te lo borra, te lo limpia. Dice, ahora, incumplió un precepto negativo, no hagas, por ejemplo, no codiciarás, dice, e hizo Teshuvá, dice, la Teshuvá le limpia, pero todavía queda una huella. Y necesitamos Yom Kippurim para limpiar esta huella. Dice, la luz de misericordia que Yom Kippurim tiene, dice, limpia esta huella. Dice ahora, si la persona incumplió un precepto que tiene caret, hay 36 preceptos de la Torah que tienen caret. Por ejemplo, la persona que hace idolatría, la persona que tiene una relación de incesto, la persona que tiene una relación con una mujer que está nidá, que no fue al mikve, o la persona que incumplió Shabbat. Dice, todos estos preceptos caret, dice, si una persona hace teshuvah limpia, la kedushá, la santidad de Yom Kippurim, borra la huella, pero todavía queda algo de esa huella. Y si por tanto, dice, tienen que venir yisurim, tienen que venir acontecimientos difíciles para la persona, dice, para terminar de limpiar. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere yisurim? Es decir, ¿a qué se refiere sufrimiento? Dice, sufrimiento, dice, no se refiere a, dice, puede ser, el Talmud explica, dice, sufrimiento puede ser una persona, por ejemplo, que salió a la calle con el jersey al revés, y cuando bajó a la calle se dio cuenta que se había puesto el jersey al revés y ahora tiene que subir a su casa para cambiarse. Dice, eso también es un sufrimiento. O la persona que salió a la calle y se olvidó el monedero en su casa, la cartera, y ahora tiene que volver. O la persona que salió a la calle se dejó la llave del coche en su casa y ahora tiene que volver por las llaves. Dice, todo eso pues un sufrimiento. Es decir, sufrimiento es cualquier situación inconfortable y por supuesto que dentro de la situación inconfortable hay diferentes categorías. Y ahora, ¿por qué el sufrimiento limpia? Por dos cosas. Dice, en primer lugar, el sufrimiento debilita a la persona. Es decir, el sufrimiento te muestra tu fragilidad. Y cuando la persona siente su fragilidad, te hace más humilde y esto te ayuda a arrepentirte. Dice, pero por otra parte, también el sufrimiento limpia, incluso que la persona no haga nada. Dice, ¿por qué? Dice, porque el sufrimiento atrae la luz de misericordia divina. Vamos, para poderlo entender, vamos a traer un ejemplo. Vamos a imaginar un hijo que tuvo una mala conducta con el padre.
Y ahora el padre está en estado de rigor. Ahora, si el hijo viene y se arrepiente y suplica y llora, pues ese rigor se transforma en misericordia. Es decir, que esa teshuva del hijo transformó el rigor en misericordia. Ahora vamos a imaginar que el hijo no viene, pero el hijo se enferma. Dice, esa enfermedad hace que se despierte la misericordia del padre, incluso que el hijo no hizo teshuva. Dice, por el hecho de que el hijo está sufriendo, el padre se despierta la misericordia del Padre en él. Dice, y eso dice, esta es la fuerza del sufrimiento. Que cuando vienen situaciones inconfortables a la persona, dice, por una parte, esas situaciones ayudan a la persona a despertar espiritualmente, a hacer teshuva. Dice, pero por otra parte, también esas situaciones hacen que Dios proyecte su luz de misericordia sobre esa persona. Dice, y por tanto, dice, tenemos que entender el valor de la teshuva. Trae Maimónides, dice, ayer esta persona era una persona alejada de la luz divina. Dice, y hoy hizo teshuva y es una persona cercana a la luz divina, no solamente cercana, amada y querida, dice, por Dios. Dice, y por tanto, dice Maimónides, ¿cuánto es el valor de la teshuva? Que ayer estaba separado de Dios, como dice el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, Abonotejem, Ayum Abdilim Benechem, Eloquejem, vuestras transgresiones os separaban de Dios. Dice, y hoy esa persona está apegada a la Shejinah, y esa es la fuerza de la Teshuva. Esa es la fuerza de la Teshuva. Es decir, es como esa goma espiritual que borra lo negativo, dice, y cumple lo que dice la Torá en el libro de Barín, capítulo 13, versículo 5, y a él te apegarás. Dice, por tanto, dice, la persona tiene que convertirse en una especie de tabernáculo donde la presencia divina pueda residir. Dice, y esta teshuvá, cuando la persona se convierte en un tabernáculo, quiere decir, cuando la persona activa, es decir, si uno quiere atraer la luz de misericordia divina, tiene varios caminos. Es decir, cuando una persona hace acción, cuando una persona hace teshuvá, es decir, ese arrepentimiento atrae la luz de misericordia divina. Es como un padre que está en rigor con su hijo porque se comportó mal, y el hijo viene con súplica, con perdón, y convierte ese rigor en misericordia. Dice, pero también, dice, si uno actúa desde la misericordia, pues atrae la luz de misericordia divina. ¿Por qué? Porque por mida que negues mida, como tú activas, activan contigo. Y por tanto, dice, esa es la fuerza de la Teshuvah. Eh, dice que, dice la Teshuvah consigue que la persona se apegue a Kadosh Baruj Hu, y, digamos, todo ese pasado quede borrado. Y por eso la Teshuvah tiene ese doble concepto, y con esto terminamos. Dice aquí Rasolovechi, dice la Teshuvah tiene un doble valor. Primero, limpiar, y por otra parte, purificar a la persona, dice, para que pueda desactivar todas esas cargas negativas y poder, digamos, unirse a Kadosh Baruj Hu como si ese pasado ya quedara borrado, y eso es lo que dice, no sea bomba flecha ojata, que Dios, en las 13 cualidades de misericordia, que Dios perdona la transgresión con intención, sin intención, y con rebeldía, ven aquí, y la limpia como cuando hay teshuvah, cuando hay arrepentimiento, como si no hubiera ocurrido anteriormente. Vale, pues muchas gracias. Vamos a parar aquí, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Rafa Sakubaruj. Vale. Muchísimas gracias por estas 3 semanas y estos grandes mensajes que nos ha transmitido, y que Besat Hashem sea para Hatimat Amén, Tova. amén. Que te reciban nuestras oraciones, Dios mediante. Amén, La semana amén, que amén. viene.
Vale, Shana Tova, Shana Tova. Un saludo. Hasta luego. Shana Tova.